Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este programa Vinos y Sabores con Sentidos. Soy el sommelier Gustavo Cordero y bueno, el día de hoy les tengo una excelente noticia. Estamos nuevamente incorporando socios al Club del Vino que tenemos aquí en Mérida. El Club del Vino se llama Bon Succionner. Entonces, todas aquellas personas que estén interesadas en entrar ya práctica y operativamente al mundo del vino, este es el club en el que deben de estar. No es un club para expertos, ni para sibaritas, ni para sommeliers, ni para enólogos. Es un club diseñado específicamente para los amantes del vino, para todas aquellas personas que gustan del buen beber, del buen comer. Y bueno, pues aprovechando este programa, si queremos invitarlos para que se unan a este club, que es el Club del Vino aquí en la ciudad de Mérida. Sesionamos el primer jueves de cada mes en un diferente restaurante. Son cenas de 3 tiempos con maridaje de vino, etcétera, y entonces ahí van a poder poner en práctica todo lo que vamos y estamos viendo en este gran programa. Ahí lo van a poder poner en práctica. Entonces, para mayor información acerca de esto, pónganme en el chat del programa que quieren más informes del club, el Club del Vino Bon Succionner. ¿Ok? Entonces, va a aparecer por ahí en un cintillo y ahí va a aparecer también el teléfono al cual pueden contactar y pedir informes, para que vía WhatsApp, por favor, puedan pedir informes de cómo incorporarse. No tiene costo, solo es meramente asistir a las cenas y adquirir el kit de afiliación al club, que es una botella, un decantador, que el día de hoy vamos a hablar un poquito de cómo se usa, para qué se usa y cuáles son los beneficios de trasvasar un vino. Entonces, dicho esto, vamos a entrar de lleno. El día de hoy sí quiero hablar un poco la parte técnica detrás de los vinos. No es muy compleja, pero es interesante. Es decir, hay vinos y sí hay diferentes categorías de vino que necesitamos entender, así como ya vimos la interpretación de la etiqueta. Pues de repente en la etiqueta vamos a encontrar algunas siglas que dicen, por ejemplo, DO, DOC, okay, o DOC controlé o controlada, o denominación geográfica. Entonces, ¿qué es toda esta parte ahora que vamos a encontrar en los vinos? Bueno, partamos de la base de entender que los vinos están hechos de diferentes uvas. Las uvas mejor conocidas en el mundo del vino son cepas, es decir, el vino tiene una cepa distinta cada uno de ellos. La cepa puede ser Cabernet Sauvignon, puede ser Merlot, puede ser Malbec. Eso es el tipo de la uva, esa es la cepa de uva con la que está hecha el vino. Y recordemos, como dato informativo, el 80% de las cepas que hay en el mundo tuvieron su origen en Francia. O sea, Francia, siempre lo repetimos, es la madre de las cepas en el mundo. ¿Ok? Entonces, basándonos en esta parte, también hay cepas que son las más conocidas de los vinos tintos y de los vinos blancos. Recordemos que los rosados son un ensamble de las uvas tintas y de las uvas blancas. Las cepas de tinto más conocidas, pues sabemos, es el Cabernet Sauvignon, el Merlot, el Pinot Noir, la parte del Pinot, el Chablis en italiano, ¿okay? El Tempranillo, la Garnacha, el Carmener, el Petit Shiraz. Es decir, hay una gran variedad de uvas tintos.
Y otro dato que no debemos perder de vista es que los vinos tintos son los más pedidos a nivel mundial. De cada 10 botellas que se consumen en el mundo, 7 son de vino tinto, 2 son de vino blanco y solo una es de vino rosado. Entonces, bueno, con eso en mente, ahora las cepas conocidas o más conocidas de los vinos blancos, está el Sauvignon Blanc, que es la contraparte del Cabernet Sauvignon, está el Blanc de Blancs, el Chardonnay, el Chablis, que es un excelente vino italiano, los albariños, el Pinot Grillo, los alemanes, ¿quién no ha oído hablar del Liebfraumilch?, que son vinos muy afrutados. ¿Ok? Bueno, pues con esto en mente, ahora una parte importante es dónde se originan esas cepas que son sembradas en los diferentes terriers. Tuvieron su origen en Francia, pero después han encontrado plantaciones en Latinoamérica, en África, en Australia, es decir, en todas partes del mundo se ha logrado cultivar ciertas cepas de uva que se convierten en uvas emblemáticas, por ejemplo, para cada país. Con esto les quiero decir, ¿quién no sabe, quién no ha oído hablar que en Argentina el Malbec es la uva emblemática de Argentina? En Uruguay es el Tanat, que es una excelente uva rara. Aquí en nuestro país es difícil encontrar el Tanat porque los uruguayos se han dedicado simplemente a comercializar sus vinos internamente. Entonces lo mismo está haciendo Italia, por eso de repente es tan difícil encontrar buenos vinos italianos aquí en México o inclusive en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, esta parte de dónde se siembran las uvas sí tiene que ver ahora con la denominación de origen. En ciertos países como España, Francia, Italia, que España, por supuesto, o sea, países del Viejo Mundo, recuerden que hay vinos del Viejo Mundo y vinos del Nuevo Mundo. En el caso del Viejo Mundo, pues bueno, España es el país con mayor número de denominaciones de origen. ¿Qué es esto de la denominación de origen? Bueno, la denominación de origen significa que ese tipo de vino solo puede ser producido para ostentar la denominación de origen en esa parte geográfica específica de algún país. Por ejemplo, todos hemos visto en el súper una botella de vino español que dice Rioja. O sea, el que diga Rioja no es el tipo, no es la cepa de la uva. La cepa es un tempranillo, pero tiene denominación de origen Rioja o Navarra, es decir, son producidos en esas regiones. Para ponerlo en contexto y entenderlo mejor, en nuestro país tenemos denominación de origen no de vino, pero sí del tequila. O sea, el tequila tiene denominación de origen porque es producido por supuesto, en Tequila, en el estado de Jalisco, ¿no? Si no es producido en Tequila, no se le puede llamar tequila, se le puede nombrar como destilado de agave o 100% agave, pero no se le puede llamar tequila porque no está hecho en la ciudad de Tequila, en Jalisco. Oaxaca no tiene denominación de origen, pero sí tiene zona geográfica controlada, que es el caso de Oaxaca. Entonces, bueno, este es un poquito la contraparte para entender la denominación de origen en los vinos. O sea, España tiene cerca de 175 denominaciones de origen registradas, más las denominaciones geográficas, más las denominaciones de origen controlada, que son mucho más específicas. Por ejemplo, el caso del coñac y el caso del champagne en Francia. O sea, son zonas
que además es como si en tequila de repente tuviéramos una denominación de origen controlada a través de alguna hacienda tequilera que destacara por su producción en términos de calidad, en términos de un sabor verdaderamente diferente o exquisito. Ahí podría ostentar una denominación de origen controlada, que solo es el caso en Francia para el champagne y para el cognac, ¿no? Entonces, tenemos que visualizar esa parte cuando veamos nuestra botella. Si dice denominación de origen controlada, ok, entonces hay que ver si esa denominación de origen es de dónde. Este es un vino español que tiene denominación de origen controlada, o sea, es específico del viñedo de Félix Solís, por ejemplo. Entonces, esto ya te da un dato de que te vas a tomar un vino que garantiza la calidad, el sabor, el aroma, es decir, es un buen vino, ¿no? Entonces, ahora pues ya sabemos un poquito más de esa parte de la denominación de origen. Entonces, con esto en mente, lo que les quiero decir es que sí, cuando vayan ustedes a comprar un vino, pues si quieren de verdad empezar a probar cosas diferentes, pues ahora no nos vayamos solo con la uva que nos gusta, sino brinquemos un pasito más. Ahora vamos a buscar esa uva que nos gusta o esa cepa de uva, pero que ahora tenga denominación de origen, ¿no? O sea, esa es la parte como importante. Bueno, dicho esto, entonces lo que sigue es ver cómo maridan esos vinos, porque me decían, oye, ¿y es diferente el maridaje de un vino que tiene denominación de origen contra uno que no tiene? No, el maridaje es el mismo. Para un Cabernet Sauvignon, recordemos, son carnes rojas, carnes grasas, o bien alimentos muy especiados, que requieren de un vino con mucho cuerpo. Lo que te garantiza la denominación de origen es que va a ser un vino de mayor, pues no digamos calidad, sino con más cuerpo, con más aroma, un poquito mejor seleccionado en esa parte. Por supuesto, el costo generalmente siempre va a ser más alto, pero el maridaje no cambia. Entonces, es nada más para que vayan ustedes subiendo un poco de nivel para que su paladar se pueda ir adaptando pues a estas nuevas cepas de uvas que tenemos en el mundo, ¿no? Entonces, España, después de España sigue Francia con una gran cantidad, hablamos de cerca de 85 denominaciones de origen, entre ellas cognac, champagne, Bordeaux, ¿ok? Francia tiene una particularidad que también es importante, amigos, que ustedes sepan, porque van a encontrar botellas que dicen Chateau, ¿no? O Chateau. Y la gente dice, bueno, ¿qué es eso del Chateau? Chateau, la traducción es castillo. Podemos encontrar un Châteauneuf du Pape, que es el castillo del Papa, ¿no? El castillo nuevo del Papa. Entonces, esto de los castillos, lo que sucede es que en Francia, que obviamente es la cuna de los vinos se hacían, o las uvas se sembraban en las familias adineradas en Francia. Ellos tenían sus propios cultivos de uva y por supuesto pues no eran casas, o sea, ellos vivían en castillos y llevaban el nombre de la familia, ¿no? Un Chateau Bordeaux, un Chateau Lafite, es decir, eran los apellidos de las familias que habitaban esos castillos. Entonces, por eso ostentan todavía el nombre de Chateau. Esa es la diferencia. No es que sean viñedos especiales, no, es simplemente pues, que los viñedos, en lugar de tener una granja
o de tener una hacienda, pues tenían castillos en Francia. Entonces, y son bastante buenos. Los mejores vinos franceses, la denominación de origen indiscutiblemente sigue siendo Borgoña, ¿no? Es donde encontramos las mejores cepas de uva. Entonces, si quieren un buen vino francés, traten de que sea de la región de Borgoña o bien de Bordeaux. Son las dos regiones que específicamente podemos encontrar con una calidad excelente de vino. Bien, amigos, pues para este primer segmento quería tratar este tema de la denominación de origen y que la tengan en consideración. Entonces, regresamos con ustedes en unos momentos más. Gracias. Pues regresamos, amigos, amigas, a su programa Vinos y Sabores con Sentido. Un programa, por cierto, se me olvidó comentarlo, un programa de Shibot, Magazine Shibot TV, nuestros amigos productores que amablemente siempre están apoyándonos y están con nosotros. No dejen de pedir informes para anunciarse, de verdad es un excelente medio publicitario con toda la gama de programas que se manejan, no solo la parte de vinos y comida. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Algo que me han pedido mucho, oye Gustavo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el origen del brindis? ¿No? Y sí tiene, claro, el de repente agarrar y chocar las copas, tuvo su origen. El origen del brindis se remonta a la época de los romanos, en donde, bueno, debemos recordar, no había copas de vidrio. Las copas, dependiendo el nivel jerárquico, la clase política, los senadores, ¿no? Toda esta gente, la élite, que era la que gobernaba, tenía copas metálicas y en muchos casos inclusive hasta de oro, ¿no? Oro, plata, o sea, eran metales preciosos. Y pues para el pueblo las copas podían ser de metal, de fierro forjado o bien de madera. Entonces era muy común que en la clase política pues había muchos enemigos entre ellos y de repente el senador, por dar un ejemplo del partido azul, invitaba al de aquí al del partido de los colores de la bandera y le decía, te invito, vamos a tomarnos un vino, una buena copa de vino y para platicar. Y entonces, ¿qué sucedía? Que cuando llegaban y se juntaban, pues ya estaba el vino servido y le ofrecían la copa y le decían, toma tu copa para que brindemos. Y entonces se acostumbraba mucho envenenar, o sea, ponerle veneno, cianuro al vino, pues para matar al oponente, al trincante. Entonces lo que hacía la contraparte era, antes de beberlo, le decía salud y vida. Hoy se le ha quitado la parte de y vida, pero era por eso, es decir, vivamos, salud, ¿no? Y chocaban las copas a propósito para que con la punta brincara el vino de un lado al otro. Entonces, cuando eso sucedía, pues el que le había puesto el veneno ya no se tomaba el vino, lo bajaba, lo dejaba, y la otra parte pues también cuando veía eso lo dejaba y le decía, gracias por la invitación, ya me voy, me tengo que retirar. Cuando el que invitaba, el anfitrión, sí tomaba el vino, entonces pues todo empezaba a fluir correctamente. Ese es el origen del brindis, ¿no? Salud y vida. Hoy en día, pues ya nada más nos quedamos con el salud y algo muy particular. Hoy las copas son de vidrio y en algunos casos, si tienes copas en los buenos restaurantes de cristal, ¿ok? Es muy peligroso brindar con las copas en la punta. O sea, hacer esto, chocar las copas en la punta,
pues de repente corres el riesgo de que se quiebre. Entonces, hoy se estila brindar con la base de la copa, o mejor conocida como la colita de la copa, ¿no? Entonces, aquí abajo le puedes pegar cuantas veces quieras y nunca se va a romper la copa. Entonces, hoy se dice salud y entonces le puedes decir hasta curiosamente con la colita y decimos salud. Ese es el origen del brindis, para que también lo tengamos en mente. Bueno, entrando en tema, el día de hoy vamos a hablar del famoso trasvasador o mal llamado decantador en los restaurantes. El término de decantador es muy químico porque así son los decantadores en los laboratorios químicos, tienen más o menos esta forma, los matraces y este tipo de situaciones. Pero en el caso del vino, si hablamos de decantar, porque mucha gente dice, vamos, quiero que me decantes mi vino. El vino jamás va a decantar, podemos esperar años y el vino nunca va a decantar. Bajo el concepto real de decantar, decantar es la separación de los sólidos de un líquido. Los vinos generalmente ya están filtrados, entonces nunca vamos a tener la oportunidad de verlos que decanten. El término real es trasvasar. O sea, en el restaurante, si ustedes tienen un buen vino que haya tenido barrica o que haya tenido crianza, sí vale la pena trasvasarlo. ¿Cuál es el objetivo de trasvasar el vino? El objetivo es que respire más rápidamente. O sea, en la botella el vino pues, tiene solo esta superficie para tomar aire. Aquí en el trasvasador, pues obviamente la boca es muy ancha y está diseñada para succionar aire y que el vino pueda respirar más rápidamente. Entonces, ese es el objetivo. Sí es muy recomendable tener en casa un trasvasador porque además es mucho más fácil servir del trasvasador que de la botella porque no se escurre. Generalmente, si no eres muy ducho para servir el vino en la copa, siempre va a caer una gotita en el mantel y va a ensuciar, y eso se ve muy raro. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se debe trasvasar el vino. Y aprovechamos para recordar nuestra sesión anterior de cómo quitar la camisa de nuestra botella. Utilizamos nuestra navajita, cortamos siempre donde esté en el cuello la parte ancha y por la parte de abajo para evitar que te vayas a cortar, ¿no? Y se hace el corte más rápido. Y después recordemos de manera horizontal, ¿okay? Ponemos la serpentina, picamos exactamente el centro del corcho y ahí levantamos nuestro sacacorcho y empezamos a girar. Este es un sacacorcho de 2 tiempos. Aquí entra el primer tiempo, primer jalón, segundo jalón. Listo, ya quedó, ¿no? Y ahora lo interesante, lo vamos a trasvasar. Tal cual, así como está, hay que trasvasar el total de la botella. Las gotas de la felicidad, que bueno, que ni son de la felicidad, pero bueno, ese es
es una parte del encanto del vino. Una vez que trasvasamos nuestro vino, lo podemos agitar como si fuera una copa normal. Si ustedes observan, esta parte de la espuma que se forma al agitarlo es porque el vino ya está respirando. ¿Okay? ¿Qué significa que el vino ya haya respirado? Lo que significa es que el vino está tomando cuerpo, está dejando una vez que respira. Es como nosotros respiramos y después tenemos que exhalar para sacar ese aire. Ese es exactamente el fenómeno. El vino desprende, una vez que respira, los aromas de lo que está hecho, y ahora sí te va a hablar el vino de qué vas a encontrar una vez que del trasvasador, pues ahora lo pases a la copa. Entonces ya lo dejamos aquí. Una vez que tú lo trasvasas, ya no necesitas esperar como pudieras haberlo hecho en la copa unos 10 minutos, o en la botella puedes dejarlo hasta 2 horas antes de servirlo. Entonces es un poco más complicado, por eso se utiliza el decantar. Y ahora sí lo puedes servir en tu copa. ¿Hasta dónde se deben servir las copas? Lo que marca el protocolo es: la copa se debe servir hasta donde la panza de la copa es más ancha. O sea, empieza de aquí abajo, se empieza a ensanchar y luego empieza a disminuir. Entonces, hasta aquí es donde se debe servir el vino. O sea, eso es lo que marca el protocolo. Y con tu trasvasador te vas a dar cuenta que es muy fácil hacer esto. Ahí lo marcas, lo dejas que escurra y listo. Ahí tenemos nuestro vino, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte interesante del día de hoy. Nuevamente, las reglas de cata, pues lo vemos, lo podemos observar. Este es un vino, es un tempranillo con garnacha, con denominación de origen Navarra, y que bueno, sí, tiene un gran cuerpo, tiene un color violáceo intenso, totalmente cristalino, con piernas bastante gruesas y bien formadas, las lágrimas en nariz. Haz cuenta que estás oliendo un trozo de cedro. Está vainillado este vino. Frambuesa, frutos rojos maduros. ¿Ok? Y por supuesto, pues hecho esto, nos vamos a boca. Wow, un gran retrogusto en este vino, mucha astringencia, mucha tanicidad. Sin embargo, no es agresivo al paladar, pasa y queda. ¿Okay? Les recomiendo, amigos, como lo hemos venido diciendo, cuando vean este programa, consiéntanse. Por eso se llama Consentidos este programa. Aparte de utilizar sus sentidos, consiéntanse ustedes con un buen vino, para que al mismo tiempo lo estemos degustando ustedes y nosotros. Y escríbanos si tienen algún comentario de su vino, alguna pregunta acerca de la uva que están tomando, o del maridaje de algún platillo que ustedes vayan a servir para una cena con sus invitados el fin de semana. Ahora, para que se acerca Semana Santa, recuerden, esto de los vinos blancos son para los mariscos, es un mito. O sea,
Hay mariscos y específicamente aquí un pescado frito empapelado si se van a Chichulub, a Telchac, a Progreso, que ahí se los van a servir, marida perfectamente bien, puede ser con un merlot o con un tempranillo tinto. Es excelente. Si los mariscos sí son en crudo, digamos así, un cóctel de camarones, un ceviche, y ahí sí tendrá que ser un vino blanco, por ejemplo un Chardonnay, un Blanc de Blancs o un Sauvignon Blanc para este tipo de pescados. Entonces aprovéchenlos esta cuaresma que hay que comer pescado, pero también ya está permitido comer carne, entonces bueno, no es privativo. Sin embargo, ese sería los maridajes. Cualquier comentario, estamos a sus órdenes, escríbanos y no dejen de vernos el siguiente jueves. Vamos a tener un cambio en el formato del programa que les va a encantar, pero es una sorpresa. Espérenla para el siguiente jueves, en la que volveremos a estar aquí con ustedes. Les recuerdo, el Club del Vino Bon Succioner, ya estarán por ahí nuevamente los datos para que estén con nosotros y sigamos aprendiendo cada vez más acerca de la cultura y protocolo del vino. Bien, buenas noches amigos, por este día vamos a terminar y por supuesto vamos a decir, como todos los programas, un buen salud, ahora que ya sabemos el origen del brindis. Salud y vida. Hasta la próxima.